Perfecto. Ahora vamos a empezar. Voy a abrir nuestro webinar. Perfecto. Abrir entonces el salón de nuestro webinar, nuestro webinar hoy. Solo esperar un poquito para que todas las personas puedan ascender a nuestro evento, nuestra presentación. Tenemos personas de toda Latinoamérica, de los gremios que hicieron confirmación. Y, pero solo para también no retardar mucho el tiempo, ahora estamos aquí, estoy acá desde Brasil, entonces por acá es 11 de la mañana, 11:04. Dania, nuestra directora ejecutiva, está en Honduras y Larissa Álvarez, nuestra charlante de hoy, está en Paraguay. Entonces estamos aquí en una conferencia de varios países unidos acerca de un tema importante para las cadenas productivas de la agricultura de Latinoamérica, que es las cuestiones de granos. Entonces, primeramente, solo aquí hacer una salutación a todos, saludos a todos que están con nosotros ya online, acompañando este evento, esta oportunidad que generamos aquí para los gremios y para los productores, todos que componen la cadena productiva de Latinoamérica. Hacer aquí antes una salutación, saludar a nuestra presidente María del Rosario Penedo de Pala, nuestro vicepresidente de ALA y presidente de ABPA, de Asociación Brasileña de Producción Animal, Ricardo Santín, que ABPA incluso es la responsable por la contratación de la traducción de este evento. Saludar a nuestra directora ejecutiva, Dania Ferreira, que va a ser nuestra fala oficial del evento en nombre de nuestra presidente María. Saludar a nuestros colegas coordinadores del Instituto Técnico Científico, Herbert Trent, y nuestro también coordinador del Instituto Latinoamericano del Huevo, Javier Prida, y todos los presidentes de delegados vinculados aquí al gremio de los gremios de ALA. También agradecer a nuestros traductores, a Marisa y Francisco, que van a nos apoyar acá en este evento. If we have in this event, we have a support, translation support. If you speak English, you just need to change the language here in the Zoom and in the icon translate. Just need to choose English there. You can listen in English. We have translation. Também, se você fala português, nós temos a opção de acompanhar em português, basta ir na barra, então, do tradutor aqui do Zoom, você consegue fazer a mudança de acordo com a língua que você quiser acompanhar, querendo acompanhar em português, basta mudar para a língua, então, português ali no ícone, translate ou tradução, de acordo aí com o seu sistema de Zoom. Entonces, volviendo ahora para español o, no, en mi caso, en portuñol, me gustaría entonces pasar la palabra para nuestra directora ejecutiva, Dania, para hacer entonces la charla oficial del evento. Entonces, Dania, por favor. Gracias, Marcelo. Bueno, muy buenos días a todos. En nombre de nuestra presidente, María del Rosario Penedo de Falla, nuestra presidente de la Asociación Latinoamericana de Avicultura eh, y del Instituto Latinoamericano del Pollo, pues le damos la más cordial bienvenida a este webinar dedicado al análisis de los mercados de maíz y soya, dos insumos estratégicos para la competitividad, sostenibilidad y crecimiento de nuestra industria avícola. Un agradecimiento especial a Marcelo, ¿verdad? Por organizar este tipo de espacios que comparten pues, buenas prácticas y datos informativos que competen para el fortalecimiento de la industria avícola a nivel mundial. En un entorno pues, global marcado por la volatilidad de los mercados, los cambios climáticos, las dinámicas geopolíticas, las fluctuaciones en los costos de producción. Contar con este tipo de información oportuna y análisis especializados es fundamental para la toma de decisiones de productores, de empresas y de los gremios de nuestra región. Por ello, pues, tenemos la oportunidad de contar hoy con la participación de Larissa Barbosa, quien es especialista en granos
Ella es Senior Market Intelligence Analyst de StoneX, quien compartirá con nosotros una visión actualizada sobre las perspectivas del mercado de granos, los principales factores que están influyendo en la oferta y la demanda del maíz y soya, así como los posibles escenarios que podrían impactar la avicultura latinoamericana en los próximos meses. Agradecemos la participación e interés en este espacio de intercambio de conocimiento, reafirmando siempre el compromiso continuo de ALA y del ILP, así como de sus demás institutos, el ILH y el Instituto Técnico Científico, de brindar información estratégica que contribuyan al fortalecimiento de la agricultura de América Latina. Sin más preámbulos, les invitamos a aprovechar esta valiosa presentación y le damos la bienvenida a nuestra conferencista Larisa. Muchísimas gracias. Gracias, Dania, gracias por sus palabras. Antes entonces de nosotros empezarmos ahí la presentación de Larisa, vamos aquí a hacer una rápida charla acerca de los datos de Latinoamérica y en el honor de esta oportunidad, nosotros también vamos a hacer el lanzamiento de nuestro informe latinoamericano de la carne de pollo. Aqui, se estão mirando aqui, estão mirando acá mi pantalla, estão mirando aqui o informe, bien. Solo para compartir con ustedes lo que vamos a lanzar aquí. Antes, para los que no sean del círculo de ALA, la ALA, aquí Dania representando aquí como nuestra directora ejecutiva, la ALA, la Asociación Latinoamericana de Avicultura, que reúne las principales entidades de la avicultura de Latinoamérica y Caribe. Entonces, es una entidad con más de 55 décadas, 50 años ahí de trabajo en pro del desarrollo de la cadena productiva de la avicultura de Latinoamérica, por la cadena de pollo, huevo y todo el sistema de promoción, de desarrollo de estas cadenas. También aquí, yo hablando como coordinador de ILP, el Instituto Latinoamericano de Pollo, que es, nosotros somos vinculados a ALA, es un órgano específico para la promoción con base técnica y científica acerca de la importancia de los beneficios de la carne de pollo, sea para la nutrición, la seguridad alimentaria y también el desarrollo de la cadena avícola regional, de la cadena avícola de Latinoamérica. Y aquí, ¿por qué no? Vamos a hablar rápidamente de los datos de carne de pollo en Latinoamérica. De acuerdo con estos datos son datos que están disponibles en este informe que vamos a disponibilizar para todos los que están con nosotros hoy, para toda la cadena de Latinoamérica, de la avicultura de Latinoamérica. Tenemos aquí los datos actualizados de los países miembros de ALA y de los otros acerca de la producción de Latinoamérica de carne de pollo. Lo que llegamos en 2025, estos son los datos capturados con todas las representaciones, llegamos al número de 31.5 millones de toneladas de carne de pollo producidas en Latinoamérica y el Caribe durante el año de 2025. Es equivalente a una tonelada por segundo producida aquí en nuestros países, entre nuestros productores. En la exportación, nosotros somos grandes players, también representamos ahí, después vamos a hablar un poco de eso, más de 40% de las exportaciones globales de carne de pollo, representando ahí alrededor de 5.7 millones de toneladas de carne de pollo. Es como que si fuera como que 230.000 contenedores al año, cerca de 630 contenedores al día exportados de nuestros puertos para todo el mundo. Y aquí, hablando, como decimos, la cadena de América Latina representa 57.6% de la producción de las Américas y 29.4% de la producción mundial de carne de pollo. O sea, de cada 10 kilos de carne de pollo que se producen en el mundo, casi 3 provienen de América Latina y el Caribe. Y eso miramos de un crecimiento que fue expresivo durante los años. Desde aquí tenemos una afición desde 2010 hasta 2025, en cuanto al resto del mundo se creció alrededor de 35.4% los niveles de producción de carne de pollo. En Latinoamérica superamos 40%. Entonces crecemos más que los otros países del mundo. ¿Y quién son los grandes players? ¿Quiénes son los responsables
por la producción de la región. Claro, tenemos aquí los grandes productores que están concentrados en América del Sur, que tenemos Brasil, Argentina y otros, pero también tenemos grandes productores en América Central y América del Norte, claro, aquí hablando específicamente de México. Entonces, casi 79%, más de 79% es América del Sur, alrededor de 12%, 12,9% es México y 7,4% son los países de Centroamérica. Pero hay una cuestión interesante acá. En cuanto nosotros tenemos una participación más grande de los países de América de Sudamérica, los países de América del Sur, los países centroamericanos y del Caribe son los que tuvieron más gran crecimiento durante ese periodo. Aquí podemos mirar alrededor de 24,4%, enquanto los países de América del Sur, 12%, y de América del Norte, 7%. 7,8%. No quiero, claro, hablar de todos esses dados, não vamos tomar todo esse tempo, porque temos uma apresentação muito mais interessante que é de Larissa, pero um ponto interessante acá é que quando miramos os dados de los países de Latinoamérica, sea mirando 5 anos para cá, para trás, ou mesmo quando comparando com 2024, 2025, em praticamente todos os países de Latinoamérica temos crescimento de la producción de carne de pollo. Registramos fuerte crecimiento en algunos países, expresivo crecimiento de carne de pollo. Y claro, si miramos también las exportaciones también son muy expresivas, que registraron crecimiento prácticamente todos los años en Latinoamérica. Y ese es un punto muy interesante que vamos a hablar un poco más para frente cuando miramos para el consumo. En Latinoamérica, nosotros miramos un crecimiento entre 2021 y 2025 alrededor de 13,9% de las exportaciones. En cuanto a las exportaciones mundiales, el nivel de las exportaciones mundiales, crecemos como que 11,3% de las. Entonces, tomando por 14,5 millones de toneladas se exportó de carne de pollo en 2025, 5,7% son provenientes de los países de Latinoamérica. Alrededor de 40% de todas las exportaciones globales, entonces, provenientes de Latinoamérica. Y aquí, como nosotros podemos mirar, en un crecimiento muy fuerte. Claro que si comparamos en un periodo más grande, tenemos una media, un promedio mundial un poco más expresivo do que Latinoamérica. Pero cuando miramos acá, en los últimos 5 años, tenemos un crecimiento muy sostenible, un crecimiento en niveles muy fuertes. En cuanto al mundo, nosotros miramos un crecimiento que cae y después desponta más por cuenta, en parte también, del crecimiento de los países de Latinoamérica. Aqui, quem são os grandes exportadores? Brasil. Tomamos aqui, claro, os países da América, todos, porque estamos incluindo Estados Unidos. Brasil, Argentina, Chile, Canadá. Então, temos todos os países que são grandes exportadores. E um ponto interessante acá, as exportações enquanto temos em Brasil incremento, Chile incremento, em México e outros incrementos das exportações, miramos un factor interesante que es la desaceleración, por ejemplo, de las exportaciones de Estados Unidos, que están manteniendo más productos en su propio mercado, aunque estén incrementando sus exportaciones. Ese es un punto interesante del escenario global de las exportaciones. Y aquí, el punto que me gustaría desarrollar más con ustedes. Las importaciones, cuando miramos acá todos los países de Latinoamérica en el año pasado, en prácticamente todos registramos decréscimo, disminución de las importaciones. Ese es un punto interesante porque prácticamente todos los países incrementaron su producción, pero están disminuyendo su importación. O sea, las exportaciones que miramos en crecimiento de Latinoamérica están yendo para fuera de Latinoamérica. Los países de Latinoamérica están fortaleciendo su producción local. Y claro, vamos ya cerrando mi charla rápidamente porque tenemos ahí la presentación de Larissa. Miramos que cuando hicimos bien la cuenta de la producción, sacamos la exportación y sumamos la importación, tenemos el consumo de la región que
só cresce durante os anos. Isso, tomamos aqui a comparação entre 2001 e 2025, crescimento de 11,4%, ou entre 2024 e 2025, 5% do crescimento do consumo de carne de pollo na região. E ao redor, nossa região, ao redor de 41 quilos per capita ao ano, é el promedio ahí de nuestro consumo en Latinoamérica. Solo para tener como referencia, el promedio mundial es de 17, 18 kilos. Entonces, se puede mirar la importancia, no solo económica, pero también social, de la carne de pollo para la región. Y es lo que miramos acá, para finalizar, toda esa parte en verde que representa ahí del crecimiento de forma generalizada del consumo de carne de pollo en Latinoamérica. Cuando comparamos aquí, no está completo, pero es 2021 hasta 2025 y 2024 hasta 2025. En todo el periodo, prácticamente todos los países registramos un fuerte crecimiento del consumo de carne de pollo. Bien, una rápida presentación de los datos que nosotros estamos tornando disponibles, públicos, accesibles para todos los miembros de la cadena productiva. Está en nuestro sitio ilpala.org. Entonces, es gratuito, se puede hacer download desde nuestro sitio. También aquí invitamos a todos a celebrar con nosotros el Día Latinoamericano de Pollo, que vamos a celebrar ahí en el primero viernes de julio en este año. Entonces, 3 de julio, que es una forma ahí de promover nuestra proteína. Y también a las empresas del sector, solo para que todos los seres conozcan, tenemos ahí nuestro premio latinoamericano de pollo, que pueden participar no solo los gremios, pero las empresas y otros. Nosotros vamos a difundir más informaciones, los reglamentos y la apertura del financiamiento para los proyectos que quieran concurrir al premio. Vamos después disponibilizar a todos los que tienen interés en participar. Bien, eso, no quiero tomar más tiempo de Larissa, que es una presentación mucho más importante. Entonces, Larissa, vamos ahora a seguir para tu charla, para tu presentación. Antes, solo leer entonces un poco de tu currículo, ¿no? Larissa Barbosa Álvarez es analista senior de inteligencia de mercado de Stonex, donde actúa en los mercados de grano, ganadería y fertilizantes. Es investigadora en economía agrícola. Desde hace más de 10 años cuenta con experiencia como consultora económica y financiera. Economista con maestría en desarrollo económico y doctorado en economía por la Universidad Estatal de Campinas, Unicamp, aquí en Brasil. Entonces, Larissa, por favor, tu presentación. Muchísimas gracias. Es un honor acompañar contigo aquí tu charla acerca de las perspectivas que tenemos por la frente para nuestros granos de Latinoamérica. Entonces, Larissa, por favor. Buen día a todos. Gracias, Marcelo, por la gentil introducción. Gracias, Dania, por tu introducción también. Voy a compartirles mi pantalla, que espero aparezca en algún momento. Espera un ratito, porque este es el momento en el que mis alumnos de la universidad suelen hacer bromas sobre el profesor que tiene un PhD, pero no puede compartir su pantalla. Creo que ahora estamos, ¿verdad? Estamos ¿Listos mirando, ahí? bien, Me bien. están viendo. Bueno, gracias de vuelta por esta introducción. Si por ahí tienen algunas consultas más específicas, sea en portugués o sea en inglés, yo les voy a pasar mi mail, mi número de teléfono también, así que yo me pongo desde ya a disposición para lo que quieran conversar, sea la duda que sea, ¿verdad? Bueno, yo quiero ir directo a nuestros fundamentos, pero no puedo dejar de hacer una introducción institucional contando entonces que Stonex es una empresa centenaria que nació en Estados Unidos, pero actualmente opera, ¿verdad?, en más de 180 países, con foco especialmente en las Américas, por
la fuerte participación tanto en la generación agrícola como ganadera, y específicamente nosotros tenemos una organización interna en donde Brasil y Paraguay están bajo la misma gestión, ¿verdad? Dentro de lo que es América del Sur. Y luego otra vez específicamente yo estoy en el sector que nosotros llamamos de inteligencia de mercado, en donde lo que hacemos es seguir de forma diaria qué es lo que está pasando en los principales mercados. Somos un equipo de más de 30 personas en donde de vuelta hay especialistas para cada sector, ¿verdad? Y como bien Marcelo les adelantó, yo estoy principalmente en granos, en la parte de proteínas animales, y cubro la parte de fertilizantes también, que es extremadamente importante para la formación de los costos agrícolas, ¿verdad? Pero vamos entonces directo a el punto fuerte de lo que nosotros queremos hablar hoy, que es sobre precios de granos que impactan directamente a la ración de las proteínas animales, específicamente al pollo, que va a tener una composición que es similar, pero de vuelta específica si es que comparamos a lo que es la ración para los bovinos o para los porcinos, ¿verdad? Y el punto de partida siempre que vamos a pensar en producción agrícola es ver cuál es el momento climático en donde nos encontramos, ¿verdad? Y luego de varios años de haber estado bajo los impactos de la niña, que específicamente a América del Sur le afecta por climas más secos y menos cantidad de lluvias, en sentido contrario, el niño trae climas más húmedos para lo que es entonces tanto la región sur del continente americano como para el medio oeste en los Estados Unidos, que es en donde se encuentra el Corn Belt y la zona mayormente agrícola. Pero Brasil vino expandiendo su frontera agrícola de forma muy continua en los últimos años, y esa frontera agrícola se fue hacia el norte del país, en donde actualmente se generan más de 50 millones de toneladas de granos, y esas son las zonas que se van a ver más afectadas por este nuevo fenómeno, que cambia semana a semana, entonces hay que ir siguiéndolo de cerca, pero de manera general hay muy buenas perspectivas para el centro oeste brasileño, en donde está el Mato Grosso, que es el estado que más produce granos en Brasil, así como para Paraguay y para Argentina también, ¿verdad? Que juntos los tres países son los que van a tener mayor peso en la composición final de la canasta, ¿verdad? Todas estas láminas yo ya le pasé a Marcelo y después él va a compartir con ustedes, entonces voy a ir pasando más rápido en algunas, pero quise solamente traer esto para eh, recordarles que la variación entre si va a venir una niña o el niño se da por el calentamiento de los océanos, que es consecuentemente quien va a determinar cuánto del agua se evapora y cuánto es lo que consecuentemente va a terminar lloviendo, ¿verdad? Y lo que ya estamos viendo entonces ahora es un calentamiento bastante fuerte en la región central del Océano Pacífico, y eso consecuentemente es lo que ya está haciendo que llueva más, ¿verdad? Lo que en este gráfico vemos es cuál es el impacto que el niño o la niña van a finalmente tener en la formación de los precios, que son estas eh, líneas que están en verde y en lila, ¿verdad? ¿Y qué es lo que principalmente se quiere mostrar? Todos estos picos de área en color azul son de una niña fuerte, que, como les había comentado, implica para el sur de América mayores sequías y consecuentemente menor oferta. Y como pueden ver, en sentido contrario, a menor oferta, el precio sube, ¿verdad? En sentido contrario, cuando históricamente vimos fenómenos de el niño más fuerte por mejores regímenes, entonces en precipitaciones, lo que consecuentemente se ve es una mayor presión a la baja en los precios, porque eso termina impactando entonces en las disponibilidades de cuántos granos se pueden llegar a generar,
¿verdad? Pero lo que no sabemos específicamente respecto al próximo ciclo es cómo específicamente se va a dar este niño que viene con una particularidad de nunca haber tenido un inicio tan fuerte como el que se está viendo ahora. Y en nuestros modelos climáticos, lo que siempre hacemos es tomar el histórico ex ante y a partir de eso hacer las proyecciones ex post de qué es lo que se espera. Pero como nunca hubo un niño tan fuerte como el que estamos esperando ahora, está en stand-by cuánto específicamente se pueden llegar a esperar de, de milímetros de agua y eso consecuentemente ya genera una alerta respecto a a la cantidad de insumos que se van a tener que llegar a requerir porque sabemos también que si llueve exageradamente mucho, eso aumenta también la cantidad de plagas y de necesidad de fungicidas para que no se vea tan afectada esa producción, ¿verdad? Nos encontramos entonces ahora en un momento en el calendario en donde ya entramos a un niño y su intensidad entonces va a estar definida en las próximas semanas según lo que específicamente veamos ya de lluvias en el mundo, ¿verdad? Pero es importante también recordar que históricamente la concentración de el niño se da específicamente en el último trimestre del año, o sea, entre octubre y diciembre, y luego tiende ya de vuelta a normalizarse desde enero. Solo que tanto Brasil como Paraguay comparten calendario de soja que empieza en septiembre, lo que indica que en el momento más delicado para la oleaginosa es el momento también en el que más fuerte va a estar ese fenómeno, ¿no? Y consecuentemente eso nos va a afectar, no solo a nosotros los sudamericanos o los latinoamericanos, sino que el mundo en general entonces entra en alerta respecto a cómo los otros commodities pueden llegar a ser afectados también, ¿verdad? Pero vamos a comenzar hablando entonces sobre el maíz, que es el principal componente para la ración de proteína animal, que también luego va a tener el mix con soja y con otros productos que les voy a mostrar más adelante. Pero como el maíz es lo que más nos interesa acá, vamos a comenzar entonces viendo que en el mundo hoy se plantan más de 200 millones de hectáreas y para tal vez sorpresa de algunos, China es quien más hectáreas plantadas tiene. Sin embargo, cuando vamos a ver cuál es la producción, ¿verdad? Por la productividad mucho más alta en Estados Unidos y en Brasil, así como en América del Sur en general, es nuestro continente el que más peso termina teniendo en el balance global, pero no es un factor menor que China ha aumentado bastante su producción en los últimos años, no está ni cercanamente listo para autoabastecerse, pero están haciendo un esfuerzo constante para tanto cuanto se pueda tener que depender menos de las importaciones. Y cuando observamos luego el stock final, ¿verdad? Vemos que para el próximo año, según el USDA, ¿verdad? Que es la Agencia de Agricultura de los Estados Unidos, se espera un pequeño decrecimiento en lo que es el stock final, porque vamos a ver ya más adelante también el uso global de lo que es el maíz está aumentando, sea para la generación de etanol o para el consumo de animales que van a ser luego proteínas, ¿verdad? Pero tenemos que hacer una diferenciación entre cuál es el escenario global general y cuál es el escenario sin China, porque China es quien termina moviendo mucho
la balanza de cuánto es lo que se va a consumir y cuánto es lo que nosotros, lo que más exportadores somos, vamos a terminar mandando, ¿verdad? Entonces, vemos que si nos miramos solo a los exportadores, vamos a tener un pequeño superávit, pero si es que le colocamos a China en el balance, así como estaba en el slide anterior, si nos quedamos justos, porque ellos de vuelta están produciendo mucha carne de cerdo luego de los problemas sanitarios que tuvieron, y ustedes bien saben también que su consumo interno de carne de pollo es extremadamente importante, ¿verdad? De forma general, entonces, se va a producir un poco menos para el próximo ciclo, pero vamos a quedarnos dentro de lo que se vio en la última zafra, ¿verdad? No va a ser una diferencia demasiado impactante, pero por menor área plantada en Estados Unidos es que se espera entonces esa pequeña reducción, ¿verdad? Y como les había comentado Marcelo, no solo él, pero en StoneX también hablamos mucho en portuñol, entonces van a ver gráficos que tienen portugués juntos también, porque hay algunas generaciones que son vía Power BI nuestros y ya salen directo en portugués, ¿verdad? Entonces, lo que esta lámina simplemente quiere mostrarles es que mucho se habla siempre sobre el mayor peso que cada vez más tienen tanto maíz como soja en la generación de biocombustibles o etanol, pero la realidad es que más del maíz más de la mitad de todo el maíz del mundo se va para ración animal, entonces los mercados de proteínas de forma general son extremadamente importantes para lo que es el destino final, ¿verdad? Y si vemos ya ahí, entrando específicamente a los dos mercados que más producen maíz en las Américas, ¿verdad? Que son tanto Estados Unidos como Brasil, es que el consumo de las usinas para lo que es tener que producir etanol en Estados Unidos es realmente importante. Tienen más de 200 plantas en operación, como pueden ver acá, están todas alrededor del Corn Belt, que es en donde más se planta, y existe, ¿verdad?, una expectativa de que cada vez más vayan aumentando los mandatos de cuánto es la mezcla mínima que tiene que haber. Entonces se espera, ¿verdad?, que ese consumo pase a aumentar también desde el sector industrial. Pero eso no es algo que solamente está pasando en Estados Unidos. De forma global, vemos que otros países en Asia, así como Canadá, también tienen ya en su calendario una expectativa de tener que cada vez más ir aumentando entonces esta mezcla de cuánto de el etanol de maíz es lo que finalmente se va al sector de los biocombustibles, ¿verdad? Y entrando ya específicamente a Brasil, y quise especialmente dejar este slide en portugués para los brasileños, lo que estamos viendo es una revolución interna cada vez más fuerte respecto a cuánto es lo que se está invirtiendo para poder cada vez más procesar esos granos, y en la próxima década, ¿verdad? Hasta el 2035 se esperan más de 100 billones de reales en proyectos nuevos que ya están en andamiento, ¿verdad? Y como nos gusta hacer una analogía, parece que Brasil descubrió el etanol, pero de maíz específicamente, porque tenemos que recordar que gran parte del etanol brasileño hoy continúa siendo de caña de azúcar, que es extremadamente importante, es el principal cultivo en el estado de São Paulo. Entonces,
todas las usinas de etanol, de azúcar, son extremadamente importantes para toda la economía en general, ¿verdad? Del sudeste brasileño, pero se dio un salto exponencial demasiado importante en los últimos años en todas estas plantas que entonces pasan a utilizar el maíz como su principal ingrediente, ¿verdad? Y lo que ya en estos mapas vemos entonces son todas las usinas que hoy tenemos, que pueden ver ustedes que a diferencia de, de un mapa que nos va a mostrar cuáles son las usinas que hacen etanol de azúcar, que todas van a estar más acá concentradas hacia São Paulo. El etanol de maíz empieza con muchísima fuerza en lo que es el Mato Grosso, porque es el estado que más produce granos dentro de el país, ¿verdad? Y todas las que se están proyectando están también en la misma zona, pero se van a los otros estados que componen hoy lo que les había comentado, es esa nueva frontera agrícola. Entonces, en Tocantins, Piauí y el Mato Piba en general se está viendo esa expansión con bastante fuerza, ¿verdad? Y lo que nos parece acá extremadamente importante traerles es que hoy en Estados Unidos por año se generan más de 60 billones de litros de etanol de maíz. Ese valor en Brasil es de poco más de 36. Entonces en Estados Unidos hoy se genera más que el doble que Brasil. Solo que hasta el 2040 Brasil espera llegar a las 54 billones de litros, ¿verdad? Por lo que hay una expectativa entonces que vamos a mirar dentro de algunos años y poder decir que en 2 décadas Brasil pudo duplicar lo que se generaba, ¿verdad? Por el uso de maíz en la generación de los biocombustibles, ¿verdad? Y de forma general, entonces vemos que así como con la carne de pollo pasa, que se está produciendo más, pero se está exportando menos porque el insumo interno está siendo cada vez más importante, también vemos que cada vez más se está consumiendo internamente esa producción, y el hecho más acá importante es que el aumento de lo que se está consumiendo es más alto de lo que se está produciendo. Entonces, estamos ahí caminando, ¿verdad? A unas estructuras en donde nuestras matrices productivas están cada vez más asociadas a nuestras matrices energéticas, ¿verdad? Y para lo que es el precio entonces de lo que se esperan los próximos meses, va a depender mucho de qué es lo que se termine generando en el ciclo actual, de cuánto finalmente se termine plantando en el próximo verano ya del 2027, ¿verdad? Y en cuánto los precios que consigan generar mayores márgenes o no a los productores van a terminar impactando entonces en las adopciones de más tecnologías que redundan en más productividad, ¿verdad? Y yendo ya luego a lo que es el calendario de soja, es siempre muy importante recordar que mientras en el hemisferio sur estamos en verano, en el hemisferio norte están en invierno. Entonces, esa diferencia es extremadamente importante porque mientras nosotros estamos cosechando en América del Sur, se está plantando en Estados Unidos y viceversa, ¿verdad? Entonces, ahora específicamente, nosotros estamos terminando de tener que cosechar lo último que sobra de granos del ciclo anterior. En Paraguay, por ejemplo, se hace safriña de soja, eso es lo que estamos cosechando ahora, y en junio vamos a empezar a cosechar nuestro
maíz, ¿verdad? Y luego ya desde septiembre vamos a compartir calendario con Brasil y empezar a plantar nuestro nuevo ciclo de soja que va a estar listo entonces desde el comienzo del 2027, ¿verdad? Argentina empieza un poquito más tarde, pero de forma general tenemos calendarios que son bastante similares, ¿verdad? Pero siempre van a haber entonces cuando se habla de agricultura que los calendarios tienen 2 años, ¿verdad? Porque se empieza en el 2027 para tener que cosecharse en el 2028, ¿verdad? En- entonces, como en el segundo semestre empezamos, vamos a tener ya el inicio del siguiente año para lo que es el ciclo final, ¿verdad? Y es extremadamente interesante ver cómo después de 2 años que fueron bastante estables, se espera de vuelta un crecimiento en la producción para el ciclo 2026-2027, ¿verdad? Y la soja tiene una particularidad de que está extremadamente concentrada en pocos productores, ¿verdad? Si vemos a los 6 mayores productores, vamos a tener el 90% global. Y si es que sumamos solo Brasil, Argentina y Paraguay, vamos a tener más de la mitad de toda la soja que se va a generar en el mundo, ¿verdad? Y respecto a la soja, hay una cuestión bastante interesante que si bien tanto Estados Unidos, Argentina como Paraguay tuvieron y tienen una producción que es bastante estable en los últimos años y que tiene picos o recuperaciones más respecto al clima, hay un destaque muy importante de lo que de lo que es Brasil, que independientemente de qué es lo que pase con el clima y cómo esté el precio internacional o cómo estén los basis dentro del país, consistentemente se fue aumentando eh, el área plantada, lo que muestra una fuerte apuesta de el sector independiente de cuál sea el escenario, ¿verdad? Y eso consecuentemente lleva, ¿verdad?, a que veamos números impresionantes para lo que es esa productividad en Brasil en los 7 últimos años, ¿verdad? Pero claro, cuando digo yo que más de la mitad de la soja global se hace entre Brasil, Argentina y Paraguay, hay que también recordar que los niveles de concentración en la participación son también exponenciales porque el Paraguay tiene el tamaño de un estado en Brasil, ¿verdad? Nuestra producción está entre 10 y 12 millones de toneladas por año. Hicimos una revisión ahora para lo que se espera acá en Paraguay y vamos a superar las 12, ¿verdad? En Argentina están siempre entre 40 y 50, con excepción de el ciclo 2022 y 2023, en donde hubo una quiebra muy importante por el factor climático, pero Brasil genera nada más y nada menos que solo casi 190 millones de toneladas de soja, lo que eh, termina haciéndolo el player más importante tanto en América Latina como en lo que respecta a el mayor exportador global también, ¿verdad? Y cuando miramos ya entonces acá cuáles son los escenarios, tanto de lo que se espera para la producción como para los stocks, vemos que, como les había comentado, hubo entre el 2021 y el 2022 una sequía bastante fuerte, lo que consecuentemente hizo que se redujera tanto la producción como los stocks. Entre luego el 2023 y el 2025 hubo una recuperación tanto por la mejora del clima como por el aumento del área plantada en todos nuestros países, pero
el año que estamos cerrando ahora y lo que se espera para el 2027 es un escenario entonces de manutención. Y como ustedes bien sabrán, porque es el tema que le compete a a todo el planeta, no solo para el tema de granos, sino para el comercio internacional en general, es la guerra comercial entre China y Estados Unidos, ¿verdad? Donde lo que se destaca más es que hubieron acontecimientos inéditos en los últimos meses, donde, por ejemplo, por primera vez en la historia, China pasó a no comprarle nada de soja a Estados Unidos como una represalia a la imposición de las tarifas nuevas, y eso consecuentemente hizo que China se concentrara aún más en tener que comprarle soja tanto a Brasil como a Argentina, ¿verdad? Y a pesar de los acuerdos económicos nuevos que ya se hicieron entonces, ¿verdad? Para la compra de esa soja estadounidense por parte de China, lo que deja bastante en stand-by cuánto finalmente se va a terminar comprando es el hecho de que la soja brasileña sigue siendo mucho más barata que la soja estadounidense porque como respuesta a las tarifas de Estados Unidos para sus productos, China también le impuso tarifas a los granos de Estados Unidos, y eso hace que terminen perdiendo mucha competitividad, ¿verdad? Consecuentemente, eso genera la pregunta en los mercados de qué tanto realmente se va a poder avanzar respecto a cuánto es lo que finalmente se va a comprar, porque em, a la hora de la verdad lo que se cree es que China va a continuar optando por los granos que son más baratos, que son los nuestros. Y como una consecuencia de lo que ya comenzó en el primer gobierno de los Estados Unidos, donde ya se habían comenzado a imponer tarifas, eso lo que generó es que cada vez más China le compre a Brasil y cada vez menos le compre a los Estados Unidos, donde la curva brasileña es exponencialmente mucho más alta, entonces, que frente a la estadounidense, ¿verdad? Sin embargo, existe un factor que no es menor respecto a dónde se va toda nuestra oleaginosa, que es el hecho de que en los últimos años vimos que China no está creciendo tanto como creció al comienzo de los 2000 y con el boom de los commodities. Entonces, consecuentemente, eso hace también que esa expansión vertiginosa y mucho más fuerte que se dio al comienzo de el nuevo siglo haya frenado un poco y hoy nos encontremos en un escenario más estable, donde más que lo que China compre, lo que va a pasar a pesar bastante en cuánto es lo que se consume, es entonces lo que nuestros mercados internos puedan pasar a procesar de esos granos, ¿verdad? Y un factor bastante interesante que se puede ver en este gráfico es que siempre existe una correlación, obviamente, entre lo que son granos y sus derivados, siendo el aceite el que mejor precio tiene porque cuenta con una correlación alta con los valores del petróleo. Es que en estos últimos meses específicamente luego de el cierre en el estrecho de Hormuz, que hizo con que el petróleo dará saltos exponenciales, el valor del aceite de soja acompañó esa alta de forma mucho más correlacionada que lo que son los granos específicamente o la harina de soja, ¿verdad? Y si es que ya miramos entonces qué es lo que se puede esperar y qué es lo que nos espera todavía
para este final del 2026, es que están pasando muchas cosas al mismo tiempo y la precificación final de lo que son esos precios de granos no depende exclusivamente de cuánto es lo que se plante y cuánto finalmente podamos nosotros ofrecer de oferta, porque hay muchos otros factores y estos últimos meses nos mostraron más que nunca cómo decisiones políticas pueden llegar a afectar algunas commodities en específico y eso puede generar también después un impacto en cadena en todos los demás segmentos, ¿verdad? Pero acá los principales puntos para tener que pensar entonces estos próximos meses es que China necesita continuar comprando granos, solo que va a comprar y posiblemente exporte dentro de niveles que ya estuvimos viendo en los últimos años, porque no encontramos un escenario en donde pueda continuar habiendo un fuerte crecimiento. Al mismo tiempo, como decidió comprarle más a América del Sur por el tema de eh, la pelea con Estados Unidos respecto a las tarifas y a los nuevos aranceles, es que como una solución interna también, lo que dentro de los Estados Unidos están queriendo hacer es intentar procesar más esos productos, ¿verdad? Al mismo tiempo, como habrán seguido, se firmó después de décadas de negociación el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, pero no tuvo muy buenas repercusiones en en los países que tienen más peso agrícola dentro de la Unión Europea y eso finalmente de vuelta hizo con que se frenaran un poco esos avances, ¿verdad? Eh, mm, en la parte de granos, el escenario es mucho más delicado, pero teníamos chance y tenemos chance de bastante expansión porque las cotas que se dieron para exportaciones tanto de carne bovina como de carne de pollo pueden darnos bastante espacio para crecimiento, ¿verdad? Y como ya les había comentado entonces, cuánto es lo que se termine procesando de forma interna, va a generar un peso importante también en cuanto es lo que termina siendo la precificación final, porque cuanto más peso tiene el mercado interno, más estable y más previsible puede ser esa gestión de precios también, ¿verdad? Y también es siempre muy importante recordar que todos esos factores coexisten junto a los mayores productores que son los que se encuentran en América del Sur, ¿verdad? Y ya como síntesis, ustedes van a tener esta lámina. Este es un recordatorio de todo lo que tenemos que ver en los próximos meses para tomar nuestras decisiones futuras respecto a cómo fijamos precios y compras anticipadas en nuestros granos, ¿verdad? Y frente a todo lo que nos deja entonces este 2026, ¿verdad? Y lo que más importa entonces por el lado de la oferta es cuánto finalmente puede llegar a generarnos de impacto este nuevo fenómeno de El Niño. Y por el lado de la demanda, lo que finalmente China decida nos va a generar impactando también, o sea, nos va a continuar impactando también, porque si nos compran más a nosotros,
sobra más soja en Estados Unidos, eso genera una presión a la baja en Chicago y consecuentemente todos los, todos los precios a nivel global caen también. Y em, lo que vemos entonces respecto a los stocks dentro de China es que se encuentran bastante cómodos, como ya les había comentado, van a tener que continuar comprando, pero están con una gestión bastante anticipada de todo lo que les hace falta entonces para los granos. Y respecto entonces a cuáles son los precios y qué es lo que se espera para los próximos meses, eh, además de lo que se pueda llegar a producir en Estados Unidos, el tema geopolítico va a ser absolutamente central porque vimos, ¿verdad?, cómo existe una correlación muy alta en los precios del petróleo porque no solamente sale petróleo del estrecho de Hormuz, salen muchos fertilizantes también y y los nitrogenados están en precios históricamente altos, lo que termina haciendo con que el costo para el productor sea mucho más alto también en los próximos meses, ¿verdad? Y de manera general, entonces, sí en el 2026 tuvimos una presión más a la baja por esa buena oferta y por una demanda que se mantuvo estable, lo que se espera para el próximo año es un equilibrio un poco mayor, en donde esperamos también que esos niveles de precios puedan recuperarse de forma general, pero estamos esperando una buena cosecha y eso termina al mismo tiempo siendo bajista, ¿verdad? Y lo que ya ah, modo acá de conclusión quise traerles es que esto siempre cambia porque no es el mismo escenario que yo tenga que hacer carne de pollo en Paraguay o en el estado de Paraná, en Brasil, en donde tengo mucho grano cerca, tengo que pagar menos flete porque en mi zona tengo esos insumos que tener que netamente importarlo, como es el caso de Colombia, de muchos países en América Central y en el Caribe también, ¿verdad? Pero de forma general, lo que acá queremos traer es que el precio de cuando los granos son dentro de nuestra ración son considerables, siendo el maíz el que más peso tiene, ¿verdad? Y como ya habíamos hablado, consecuentemente los que más producen tienen más excedente y son los que más exportan también, ¿verdad? Y lo que vemos cuando analizamos esos flujos intra-América Latina es que los dos países que más excedentes tienen, que son tanto Brasil como Argentina, son los que más participación tienen en las exportaciones que se van a ir a Colombia, a México, a Perú o a Chile, mientras que Paraguay tiene un peso mucho más regionalizado porque más del 30% de todo el maíz que se genera en Paraguay se va a los estados fronterizos de Brasil, que son los que más producen carne de pollo también, ¿verdad? Entonces hay dinámicas específicas dentro de los países que son agrícolas pero tienen menor tamaño frente a los dos gigantes que son Brasil y Argentina, que por esos niveles de excedente, ¿verdad?, son los que consecuentemente pueden exportar más, ¿verdad? Y bueno, como una conclusión final, entonces estamos frente a un escenario en donde los costos para el productor están más altos hoy, y lo que les quiero mencionar nomás como un detalle importante es que para el que va a plantar, uno de sus principales costos es el de los fertilizantes.
solo que la compra de los mismos se hace con bastante antecedencia. Entonces, para el próximo ciclo de soja que va a comenzar en septiembre, allá por enero ya se hicieron las compras o las fijaciones de precios de esos insumos, ¿verdad? Pero para lo que es maíz, que estamos terminando de cosechar ahora, es en este momento también en el que se tienen que empezar a realizar esas compras ya para el próximo ciclo. Y ahora, ahora específicamente es un momento en donde esos precios siguen bastante altos. Entonces, ese va a ser un factor de bastante presión para el margen final del productor y puede ser consecuentemente, ¿verdad? Algo que termine impactando el aumento en el área plantada y los basis dentro de nuestros países, ¿verdad? Y em, lo que se espera también, ¿verdad? Es que si eh, se normaliza el ambiente geopolítico, es que veamos menos oscilaciones, pero como eso no hay cómo saberlo, lo que hasta el momento vemos es que si es que todo continúa constante, esa oscilación va a continuar fuerte y lo que específicamente pase en el Oriente Medio va a terminar determinando bastante también cuántos son los precios que vamos a ver en los próximos meses, ¿verdad? Es bastante contenido, entonces tuve que pasar bastante rápido, pero como les había comentado, ustedes están con este material y yo me quedo a disposición también caso tengan alguna duda o quieran charlar sobre algún tema en específico. Gracias. Gracias, muchísimas gracias, Larissa, por tu presentación. Aunque, como deciste, fue rápido, pero fue muy bien explicativo, muy bien puntuado los desafíos que tenemos acá para los consumidores de estos granos, ¿no? Que aquí estamos, con quien estamos hablando hoy. Y incluso aquí ya tengo una pregunta de Jairo Mendoza. La pregunta de él es un poco más general, ¿no? ¿Por qué motivo los productores de etanol prefieren comprar maíz a cana de azúcar? Claro, hablando de una forma más estructurada, estamos hablando de un sistema de producción totalmente distinto, claro. Pero ¿por qué la pregunta de él, por qué la cana de azúcar no es la escoja para los productores que utilizan maíz para la producción de etanol? No sé si tiene algún comentario acerca de eso. Sí, y es una muy buena es una muy buena pregunta. Hay clientes nuestros que nos buscaron hace algunos años para hacer estudios de viabilidad financiera, ¿verdad? De, bueno, cuánto es lo que tengo que invertir y cuánto es lo que puede llegar a ser mi margen si yo hago entonces producción, sea de biocombustibles como de etanol, de maíz, ¿verdad? Y lo que se ve es que los márgenes son bastante similares, ¿verdad? Con la diferencia de que por el histórico del suelo y por cuestiones de clima, la zona en donde se planta más caña de azúcar en Brasil, ¿verdad? Que es principalmente São Paulo, pero hay en el norte de Goiás y un poco más al sur también, es como que se especializaron agrícolamente hablando en ese tipo de producción y acá los brasileños bien saben que la zona del sudeste brasileño en general tiene una historia muy fuerte y de largo plazo con lo que es tener que generar caña de azúcar entonces, ¿verdad? Pero en sentido contrario, en las nuevas fronteras agrícolas que comenzó hacia el centro oeste brasileño, ¿verdad?
hace muchos años eso comenzó en el Paraná y luego fue subiendo más hacia arriba. Esas nuevas fronteras agrícolas se fueron abriendo con soja específicamente, ¿verdad? Luego el maíz entra como un complemento a el ciclo principal, que es el de la soja, ¿verdad? Solo que existen ciertas zonas que por optar en ir especializándose en ese tipo de grano, optan, por ejemplo, por hacer maíz verano. Entonces hay zonas dentro de Brasil donde en verano, ¿verdad? Que es el principal ciclo, es el que más sol tiene, es el que mejor clima tiene, compiten por territorio lo que es soja y maíz. Y ya después hay otras zonas y acá en Paraguay también el principal eh, eh, grano que se va a plantar en verano siempre es soja y el maíz entra como un complemento, ¿verdad? Pero ¿por qué cuento esto, ¿verdad? Cuando yo abro una frontera agrícola y yo opto por especializarme en un tipo de grano, luego cuando ya lo tengo que vender o lo tengo que exportar, lo que le pasó mucho a el Mato Grosso y que hasta hoy le pasa, ¿verdad? Es que hay muchísimo flete para tener que finalmente salir a el principal puerto que hasta poco tiempo atrás era el de Santos en São Paulo y hoy hay una disrupción porque lo que se llama de el arco norte, que está más hacia arriba, tiene cada vez más importancia, no solo para ir a los otros países de América Latina, pero como más una salida para luego ya tomar el canal de Panamá o para ir por otros percursos, ¿verdad? Lo que termina pasando entonces es que hay muchísimo excedente, hay demasiada producción dentro de el Mato Grosso y del centro oeste en general. Entonces, ¿verdad? Me es mucho más viable económicamente hacer un flete corto y llevar eso a una usina que la va a transformar en etanol que tener que hacer un flete largo para tener que llegar hasta Santos y tener que exportar grano sin valor agregado, ¿verdad? Entonces, el tener que optar por lo que es caña de azúcar o maíz se dio mucho más por una especialización de qué es lo que se plantaba en esas zonas y continúa creciendo porque industrialmente es rentable. Perfecto, perfecto. Gracias, Larissa. Aquí tengo otras dos preguntas. Una de nuestra representante de Caribbean, de NISA, de Caribbean Poultry, y otra es de Luis Mesales, pero son muy cercanas. La pregunta es si China le compra más o menos soya de Estados Unidos, ¿se da un impacto sobre el precio mundial? ¿O simplemente es un cambio de origen de la soya o de la soya más de Brasil menos de Estados Unidos? Y la pregunta, complementando con la pregunta de Nisa, es si China y Estados Unidos resuelven entonces sus problemas de los aranceles, va a reducir las compras de Brasil. Entonces, Brasil reducirá la producción de soya o buscará nuevos mercados. La pregunta de los dos. Entonces, básicamente acerca de la influencia de China y Estados Unidos. Y es una excelente pregunta, gracias por la misma, porque la primera cosa que nosotros vimos, ¿verdad? Cuando Estados Unidos empieza a cosechar esta última zafra y no le compra nada a China, que fue algo inédito, lo que automáticamente hizo es que haya más oferta dentro de los Estados Unidos, porque el sector industrial no se adapta automáticamente a tener que consumir más. Lo que consecuentemente pasó entonces es que lo que esperaban ellos exportar
no se fue a China, se quedó dentro de los Estados Unidos. Eso fue una presión a la baja en Chicago y como Chicago es la referencia internacional para nuestros granos, eso consecuentemente hizo con que todos los precios cayeran, ¿verdad? Porque hubo exceso dentro de Estados Unidos. Brasil y Argentina vendieron más. Solo que como la referencia estaba abajo de lo que se vio en otros tiempos, vendo más, pero en volumen total gano menos porque el precio está más bajo, ¿verdad? ¿Y qué finalmente va a pasar si es que China opta por comprarle de vuelta a Estados Unidos? Que es la gran pregunta. Aunque sea más caro, que es lo que nos lleva a creer que tal vez no se dé en el mismo volumen que era antes. Pero hipotéticamente, ¿verdad? Si se caen todas las tarifas, si no hay más si no hay más tarifas, y aunque la soja en Estados Unidos sea más cara que Brasil, aunque China compre más, de todas formas nosotros no vemos que Brasil plante menos, porque lo que se vio en la última década es que con o sin sequía, con o sin guerra comercial, todos los años se plantó más y se produjo más, ¿verdad? Eh, Existe una posibilidad, sí, de que se diversifiquen destinos, caso sobre más excedente, pero lo que principalmente se espera que termine pasando es que lo que en realidad suceda es que el mercado interno consuma más, tanto por las nuevas plantas de biocombustibles, ¿verdad? Para lo que son granos de soja así como para proteína animal, porque lo que estamos viendo y es ahí bastante importante mencionar que Brasil es el país que más exporta carne de pollo en el mundo, es el país que más exporta carne bovina en el mundo también, y lo que estamos viendo es que año a año van aumentando los confinamientos que en gran parte dependen de lo que va a ser esa ración animal. Entonces, tanto por consumo de lo que va a ser el mercado de proteínas animales como de las nuevas plantas para la generación de biocombustibles, lo que se espera es que ese aumento en el consumo interno termine equilibrando menos ventas a China caso llegar a luego finalmente ser el caso. Pero sí, eh, como una respuesta sintética, entonces a esa pregunta específicamente hablando, tiene una correlación directa cuánto es lo que China compre de soja en Estados Unidos para lo que finalmente va a terminar siendo el precio en Chicago, ¿verdad? Si China compra más, eso va a ser una presión alta, si sigue comprando menos y hay mucho más excedente dentro de los Estados Unidos, hasta que ellos resuelvan también qué es lo que van a hacer con ese excedente, eso termina siendo una presión bajista. Perfecto, Larissa. Una pregunta más, entonces, aquí de Tiago Bortolucci, es de Goldman Sachs, está con nosotros acá. La pregunta de él es, ¿y cómo el uso de DDG, vienen de DDG, el resultado del etanol de maíz para la proteína animal, podría impactar la producción de granos en los próximos años, particularmente en Brasil? Ujú. Es una muy buena pregunta también, porque lo que nosotros vemos dentro de nuestros clientes que son del sector ganadero, específicamente en Brasil, es que se está dando un fenómeno bastante interesante frente a lo que se vio hasta hace poco tiempo, hacia atrás, ¿verdad? Donde
lo que antes veíamos en los grandes confinamientos o en las propiedades que tienen esa gestión ganadera con un mix que es mitad pasto y mitad ración, es que el ensilaje se hacía muchísimo más con el grano entero. Lo que se fue viendo de forma cada vez más acelerada es que con el aumento del procesamiento industrial, cada vez más se está pasando a usar el DDG dentro de la composición de lo que va a ser esa ración, porque tiene una mejor gestión tanto de costos como del procesamiento dentro del propio animal. Entonces, así hay varios estudios, ¿verdad?, que muestran que la gestión de el engorde termina siendo más rápido. Entonces hay varios confinamientos grandes en Brasil que hoy integralmente están para lo que es maíz, haciendo ya uso integral de lo que es el DDG, y eso termina siendo también, ¿verdad?, algo muy positivo para la forma en la que la industria consigue redistribuir no solo su producto principal, sino que sus subproductos también, ¿verdad? Lo que la hace aún más así rentable y más estable en el largo plazo también. Entonces, vemos como algo que ya está afianzado, ¿verdad? No, es una suposición decir que se va a pasar a consumir. Es algo que ya está firme y que va a continuar aumentando, dado que vemos que hay proyecciones para que los confinamientos pasen a ir creciendo cada vez más también. Perfecto, Larissa. Bien, ahora aquí desde Brasil estamos como que 12 horas 21 minutos. Ya estamos avanzando en nuestro horario de nuestro webinar. Primeramente, te gustaría mucho agradecer por todas las informaciones compartidas con los miembros aquí desde ALA de Latinoamérica, de los productores, y así como tú nos permitís, vamos a hacer compartir la presentación y también la grabación de este evento con todos los que están aquí con nosotros hoy. Entonces, para cerrar, Larissa, me gustaría solo para que hiciese tus consideraciones, así tu última charla con la evaluación final, y después de ti voy a pasar la palabra a nuestra directora ejecutiva para la finalización del evento. Entonces, Larissa, por favor, sus últimos puntos. Bueno, como síntesis final, el principal factor que va a definir cuál va a ser la oferta global, pero principalmente en las Américas, va a ser la intensidad con la que el fenómeno de el niño se presente en los próximos meses. Esperamos de forma general una buena producción tanto para soja y maíz, lo que tendrían que llevarnos a, junto con un mayor nivel de procesamiento dentro de nuestros países, tener un escenario un poco más equilibrado que frente a lo que en estos últimos meses vimos. Pero todo siempre va a depender de qué es lo que finalmente la geopolítica dicte, tanto en relación a los conflictos en general como al comercio internacional. Y eh, por último, pero no menos importante, la gestión de riesgos con los precios que busquen prever esas oscilaciones es lo que se recomienda siempre, ya que, así como les di el ejemplo, el que se
protegió en precios para lo que fueron compras de fertilizantes, no se vio nada afectado por los conflictos que vinieron después. Entonces, de la misma forma, ¿verdad? Cuanto mejor se puede hacer esa gestión del cobertura de riesgo que en países y en productores que netamente tengan que importar sus insumos es mucho más delicada que en los demás que tienen esa posibilidad de tener que gestionar más disponibilidad porque su país o su región lo permiten, ¿verdad? Entonces, gracias, estoy a disposición, espero que me inviten más veces y bueno, cuando la siembra nueva empiece o cuando estemos ya en puertas a ver cuál es el resultado del nuevo ciclo que va a comenzar ahora, podemos volver a comenzar para ver efectivamente qué es lo que cambió y cómo todos estos fenómenos se terminaron desarrollando también. Así que muchísimas gracias. Segurísimo que vamos a invitar a Larissa. Muchísimas gracias, gracias por todas las informaciones, por sus palabras. Y así seguimos, sí, muchísimos, muchísimos informados con todo lo que presentaste y esperando así que tengamos después las actualizaciones. Seguimos juntos y así más optimistas acerca de un escenario con más informaciones. Entonces, Dania, por favor, para el cerramiento. Bueno, creo que como para sintetizar un poco y dar una conclusión, realmente es que este pues, escenario que nos planteó Larissa, la planificación para una avicultura más competitiva, resiliente y comprometida con la seguridad alimentaria de nuestra región. Muchísimas gracias, Larissa. Estamos seguros que te vamos a invitar más seguido. Agradecemos muchísimo tu disponibilidad, ¿verdad? Igual las dones, por complancimiento especial a Marcelo, coordinador del Instituto Latinoamericano del Pollo, por su acompañamiento y articulación desde el ILP. Y pues extendemos también un agradecimiento especial a nuestro sistema de producción, ¿verdad? Patrocinados por ABPA, quien es parte de ALA, el gremio de Brasil. Y pues para cerrar, en nombre de nuestro presidente María del Rosario, de nuestra junta directiva, de nuestros delegados, reiteramos nuestro compromiso de seguir impulsando estos espacios de análisis para la industria avícola. También un agradecimiento especial pues a las personas que se conectaron con nosotros. Veo que son de varios gremios también de ALA, productores, empresarios, ¿verdad? Y pues muy agradecidos por parte de ALA por poder compartir nuevamente este tipo de espacios educativos. Así que muchísimas gracias por su sintonía a este webinar de hoy. Gracias a todos.